Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el martes 10 de junio de 2025, un día importante en materia de la historia reciente de nuestro país. Hoy se recuerdan 54 años de esta masacre de estudiantes cometida por grupos paramilitares que fueron auspiciados, que fueron financiados e entrenados por el Estado mexicano de aquella época, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, y que agredió a una manifestación pacífica de estudiantes que simple y sencillamente pues buscaban terminar con la opresión que vivían por el simple hecho de ser jóvenes y algunas otras demandas que habían ellos mismos planteado. La respuesta del Estado mexicano fue una agresión con estos grupos que se llamaron halcones, así fue como se llamó a estos grupos paramilitares. El saldo fue de una cantidad que nunca se ha aclarado por completo de cuántas personas fueron asesinadas a golpes y con disparos de armas de fuego, y que queda allí en la memoria de este México que tiene todos estos contrastes. Es un día para recordar principalmente. Y también es un día importante en materia informativa que se mueve con mucha celeridad y que tiene que ver con la decisión de Donald Trump de utilizar ya abiertamente a la migración que existe en Estados Unidos como una bandera político-electoral. En las últimas horas ha enviado varias señales que tiene muy agitado a la vida política en Estados Unidos y que han pretendido contaminar también a la vida política, social y económica de nuestro país. De todo esto y más le hablaremos en los siguientes minutos. Por lo pronto, comenzamos. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, solicitó nuevamente al gobierno de Estados Unidos implementar una reforma migratoria para solucionar la situación de indocumentados en su país. De los 12 ciudadanos colombianos detenidos por la explosión de un artefacto que mató a 6 militares en los límites de Jalisco y Michoacán, 9 son exmilitares y 3 cuentan con entrenamiento castrense, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Confirmó que algunos grupos del crimen organizado en México reclutan a colombianos. A pesar de los asesinatos de Jimena Guzmán y José Muñoz, mayo fue el mes con menos homicidios en 19 años, al reportarse una reducción del 33%, afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Al presentar el informe mensual de seguridad, Clara Brugada dijo que el homicidio de sus colaboradores no desviará el objetivo de su gobierno en combatir la inseguridad y la impunidad en la capital del país. Cada vez hay más indicaciones de que Israel está llevando a cabo una campaña concertada para acabar con la vida en Gaza, determinó una comisión independiente e internacional de la ONU. En tanto, el ejército israelí asesinó hoy a 8 personas, entre ellas 4 niños y niñas, en un bombardeo contra la oficina de la Organización Médicos del Mundo en el enclave palestino. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa trabajando para revocar la protección a más de 9 millones de hectáreas en Alaska y asimilar sus áreas protegidas. El secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, sostuvo que con ello se liberará el extraordinario potencial de Alaska. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Flor roja
primera sangre. Una flor roja de tu bendita carne fue para mí tu amor. En 1973, Óscar Chávez recibió la carta de una muchacha, de una chica, se llamaba Margarita. En esta carta le contaba a Óscar Chávez que era la primera vez que había tenido el valor de poder escribir lo que le enviaba. El 2 de octubre de 1968, ella y su novio asistieron al mitin de estudiantes que se llevó a cabo en Tlatelolco. Estaban en el momento pleno del amor que se tenían, que se prodigaban. Estaban ellos platicando, sonriendo, bromeando como todos los estudiantes que estaban ahí reunidos en esa plaza en la zona centro-norte de Ciudad de México. De pronto le contó Margarita a Óscar Chávez, alguien la tomó de la mano y la jaló y empezó a correr junto con esa persona. Era su novio, que la trataba de sacar del momento que ya iniciaba allí en Tlatelolco. Ella le cuenta en esa carta: recuerdo nuestras risas y bromas y de repente el caos. Alguien me tomó de la mano y corrimos. No puede ser, estoy soñando, me decía. Entonces algo golpeó el pecho de él. Era su novio quien me llevaba de la mano. Se paró en seco y al instante surgió una flor roja que le dejó un agujero en el pecho. Yo no entendía nada. Caí con él y rodé hacia un desnivel con las piernas heridas y las ropas llenas de sangre. Nadie sabía, ni siquiera yo, que lo amaba tanto. Esta fue la carta que le envió Margarita a Óscar Chávez. La chica Margarita quedó 5 años, quedó varios años estuvo bloqueada ella, sin poder recordar absolutamente nada, desde 1968 hasta 1973, cuando escuchó a Óscar Chávez con algunas canciones que él entonaba y que su familia le había puesto un disco, y que vio en la televisión lo que ocurría en Chile, un golpe de Estado perpetrado por el criminal de Augusto Pinochet. Entonces algo sucedió a Margarita y recuperó la memoria y empezó a ver de nuevo los tanques y los soldados, las imágenes que ella presenció en aquella Plaza de las Tres Culturas en la tarde del 2 de octubre de 1968. Recuperó la memoria y decidió conservarla en esta carta que le envió a Óscar Chávez, quien, a partir de este testimonio desgarrador, escribió esta canción que ahora escuchamos en la voz de Eugenia León, que se llama La Flor Roja. Un día como aquel 2 de octubre se repitió muy cerca de allí, cuando cientos de jóvenes salieron de la zona de la Escuela Normal de Maestros, con rumbo hacia el centro de Ciudad de México, y fueron violentamente reprimidos por grupos paramilitares entrenados por el gobierno en turno, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que era el secretario de Gobernación en 1968. La tragedia se repitió y hubo también otras Margaritas, otras chicas Margarita que han escrito su testimonio. Hoy recordamos esta anécdota, este hecho desgarrador que ocurrió en 1968 y que puede ser el mismo de 1971, porque los perpetradores de aquella época siguen impunes. Algunos inclusive murieron así en la total impunidad, como fue el caso de Luis Echeverría Álvarez, y que forman parte de un régimen autoritario que ya se fue, pero que algunos actualmente en este 2025 quieren que regrese. Ese es el régimen, ese es el tipo de Estado que tanto promueven algunos ahora y que hacen hasta lo imposible por tratar de recuperarlo para ellos mismos también volver al status quo que les benefició. Es por eso que ahora recordamos esta canción, La Flor Roja, porque no podemos permitir que la memoria se pierda. No podemos caer en el shock en que cayó Margarita por varios años y dejar que aquellos que cometieron estas barbaridades, estas masacres, vuelvan por sus fueros.
mucho corazón. Una flor roja sin ninguna razón. Estamos en El Acento, tu punto de referencia, y le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto, por ejemplo, a WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @imer_noticias, así nos encuentra en X y en Threads, en Hilos, o bien a Imer Noticias. Es nuestro nombre en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra en X como @najar. Todas sus críticas, comentarios, sugerencias de tema, lo que usted guste y mande, es muy, muy bienvenido, porque somos radio pública y la hacemos para usted. Le mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan en la República Mexicana y también en el mundo entero, porque nos oyen a través de Radio México Internacional, y en la República Mexicana, pues en las emisoras de la cadena del Sistema Nacional de Noticiarios. Todo el equipo de Imer Noticias trabaja día y noche para usted. Estamos aquí, una buena parte del equipo de trabajo, en el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio, en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México, y en cortito, aquí en cabina, Rafael Rosales en la producción, José Luis Plasencia en la producción. Yo me llamo Alberto Nájar y estoy aquí para informarle puntualmente en tiempo real de todo lo que acontece en México y en el resto del mundo. ¿Y qué le parece si vamos con los temas del día? Sheinbaum insiste en reforma migratoria en Estados Unidos. Esta mañana en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el llamado al gobierno de Estados Unidos para que se trabaje de manera conjunta por una reforma migratoria integral que reconozca como punto de inicio el papel de los mexicanos en ese país. Además, señaló que de concretarse el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la reunión de la cumbre del Grupo de los 7 en Canadá, va a plantearle la presidenta Sheinbaum la importancia de los mexicanos para la economía, la historia, la cultura y todo lo que tiene que ver con la vida en Estados Unidos. Nuestro compañero Abye Vargas estuvo ahí en Palacio Nacional y nos vas a platicar de qué se trata. Buenas tardes, Abye, platícanos, cuéntanos. Muy buenas tardes, Alberto. Cito el auditorio del Acento aquí en Imer Noticias. Pues así como lo adelantas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, solicitó nuevamente al gobierno de Estados Unidos. Hoy se nos fue la comunicación con nuestro compañero Abye Vargas, que se encuentra en el centro de Ciudad de México, ahí en Palacio Nacional, de la sede del Poder Ejecutivo. A veces la comunicación telefónica nos juega estas malas pasadas. Y sí, efectivamente, la presidenta se refirió a este tema. Parece que ya te recuperamos, Abye. Adelante. Así es, pues estos son los problemas de cuando hacemos el enlace en vivo, ¿verdad, Alberto? Pero bueno, como te comentaba, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, solicitó nuevamente al gobierno de Estados Unidos implementar una reforma migratoria integral para solucionar la situación de indocumentados en su país. Esto pues luego de las redadas antiinmigrantes en Estados Unidos que dejó 42 mexicanos detenidos en Los Ángeles, California, este fin de semana, y la mandataria federal pues volvió a rechazar este tipo de protocolos. Escuchemos a la presidenta. Por eso nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá. La presidenta señaló que también países centroamericanos pues tienen que implementar políticas para frenar el fenómeno migratorio a través de la atención a las causas, y ejemplificó las estrategias y políticas implementadas en su gobierno como el aumento al salario mínimo y los programas sociales. Escuchemos. Disminuir la migración, y eso solo es posible con atención a las causas. No hay otra forma. La disminución de mexicanos que migran hacia Estados Unidos de los últimos años tiene que ver con una mejor calidad de vida en nuestro país, con mejores oportunidades, más empleo, también todos los programas de bienestar y el aumento al salario mínimo.
Y siempre ha sido nuestra posición que lo mismo debe hacerse con Centroamérica y otros países cuyas poblaciones migran por necesidad. Y como lo ha sostenido en conferencias matutinas, pues la presidenta aseguró que los migrantes latinos y en especial los mexicanos son fundamentales para la economía estadounidense, por lo que pues subrayó la importancia de implementar estrategias como la reforma migratoria en Estados Unidos. Escuchemos. El otro tema es las y los latinos, hispanos, mexicanos en particular, que viven en los Estados Unidos desde hace más de 10 años, muchos de ellos, y que están integrados a la vida de Estados Unidos, que Estados Unidos los necesita porque por eso tienen empleo, porque hay una necesidad de mano de obra en el campo, en los servicios, en las fábricas, y esa mano de obra la cubre en muchos sentidos los migrantes y particularmente las y los. La mandataria federal volvió a llamar a los mexicanos en Estados Unidos a no caer en actos de violencia durante las protestas pues que se han registrado en Los Ángeles, California, y reiteró el apoyo permanente a los connacionales que viven en el país vecino. Además, Alberto, como bien lo adelantaste, pues la presidenta señaló que durante su asistencia en la cumbre del G7, que recordemos se celebrará del 15 al 17 de junio en Canadá, posiblemente sostenga diálogo con el presidente estadounidense Donald Trump, en donde podría abordar temas bilaterales. Escuchemos sobre los temas. Obviamente nosotros queremos un acuerdo general sobre temas de seguridad que ya lo tenemos, que va muy avanzado. Quedó muy claro el tema de la soberanía, que la soberanía mexicana no debe ser vulnerada, y los acuerdos relacionados con la cooperación en los temas de seguridad, migración. Y bueno, Alberto, recordar que el día de mañana pues llega el subsecretario de Estado Christopher Landau, en donde va a sostener en Palacio Nacional pues un diálogo y una reunión con la presidenta de la República, en donde pues la agenda es muy importante ya que se tienen estos temas migratorios, además sobre la implementación de los aranceles. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Gracias, Xavier Vargas. Que tengan buena tarde todos. Buena tarde también para ti. Esto ocurrió en la mañana temprano, esto habrá sido como las 8 de la mañana, y un par de horas después, no más 3 horas después, hubo una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la oficina Oval. El presidente Donald Trump habló sobre lo que sucede con su decisión de desplegar a la Guardia Nacional en algunas ciudades, concretamente en Los Ángeles, California. Y en esa conferencia estaba la secretaria de Seguridad Nacional de ese país, de Estados Unidos, quien le preguntaron a Donald Trump qué él pensaba sobre el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que no se diera paso a la violencia. Trump dijo que estaba de acuerdo y de pronto se queda callado, y en ese momento interviene Kristi Noem, la secretaria de Seguridad, que estaba a un ladito ahí de pie junto al escritorio de Donald Trump, y se lanza Kristi Noem para hablar sobre la posición de la presidenta Sheinbaum, a quien acusó Kristi Noem a Claudia Sheinbaum de alentar más protestas, de promover protestas en Los Ángeles. Vamos a escuchar. Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso. No debería estar fomentando estas protestas violentas que están ocurriendo. Sí, se permite a las personas protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viviendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos. Este presidente, Trump, está defendiendo al estadounidense promedio que quiere llevar a sus hijos a la escuela todos los días de manera segura, administrar su pequeño negocio y proveer a sus familias. Eso fue lo que dijo Kristi Noem. Acusó a Claudia Sheinbaum de fomentar protestas en Estados Unidos, en Los Ángeles, algo que pues no ocurrió así. De hecho, es falso. ¿Por qué? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un poco tiempo después, una media hora después de este señalamiento, una hora después de Kristi Noem, publicó en su cuenta de X un mensaje donde dice que es falso y que lo que señala Kristi Noem y que la declaración de la secretaria de Seguridad es equivocada. Esto fue lo que escribió la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso. Aquí dejo mi declaración de ayer, donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello, y más ahora desde la alta responsabilidad que represento.
Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México. Estoy segura, dijo la presidenta Sheinbaum, estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará. Y como parte de este mensaje publicado en X, la presidenta pues presenta en un extracto de la conferencia de prensa matutina de ayer. Escuchemos. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Ahí pues la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem. Y ha habido algunos ya que se ha dado a conocer en redes sociodigitales que la declaración de la presidenta Sheinbaum fue sacada de contexto y se publicó en las redes sociodigitales por personajes como Arne Ausden Ruttenhag, un personaje que fue delegado en Ciudad de México del Partido Acción Nacional, muy conservador, quien dijo que la presidenta Sheinbaum, publicó en su cuenta de X, la presidenta Sheinbaum estaba llamando abiertamente a protestar en Estados Unidos y dice esto no tiene precedentes, algo que es absolutamente falso, nunca ocurrió esta situación. Sin embargo, pues algunos políticos de oposición, particularmente de ultraderecha, pues han mentido abiertamente como Arne Ausden Ruttenhag con esta de señalamiento que saca completamente de contexto lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum. Y atrás de este personaje pues ya van otros que están en la construcción de una narrativa equivocada, dolosa y pues absolutamente falsa. Pero esta situación no termina allí porque en Estados Unidos el presidente Donald Trump dijo en esta conferencia en la Casa Blanca que si cree que hay una rebelión en Los Ángeles va a invocar la ley de insurrección de 1807. Recuerda usted que ayer en este mismo espacio yo le comentaba que era eso justamente el objetivo de Donald Trump, utilizar la palabra insurrección para poder utilizar esta ley de 1807 que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas, inclusive de militares, para reprimir sublevaciones, contener disturbios civiles o actos de violencia interna y hacer cumplir la ley cuando se la obstruye, que es lo que ha ocurrido justamente con el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Ya pasaron 5 días de protestas después de las redadas del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, de ICE, para detener a personas migrantes, y Donald Trump añadió que si no hubiera enviado fuerzas federales a Los Ángeles, de nuevo dijo, la ciudad estaría en llamas. Por su lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, indicó que el despliegue de miembros de la Guardia Nacional y de la Infantería de Marina en las protestas por las redadas de migración en Los Ángeles fue para mantener la ley y el orden. Pete Hegseth compareció ante el Congreso de Estados Unidos, donde dijo claramente pues, que no había ningún argumento que pudiera impedir que se desplegaran militares en territorio civil estadounidense y confirmó, dijo que esta movilización va a costar $134 millones. Escuchemos al secretario de Defensa de Estados Unidos. El costo es $134 millones, mayormente por movilización, alojamiento y alimentos. Todo ciudadano estadounidense merece vivir en una comunidad segura y los agentes del Servicio de Inmigración deben poder hacer su trabajo. Están siendo atacados por hacer su trabajo, que es el de deportar a criminales ilegales. Eso debe ocurrir en cualquier ciudad, sea Minneapolis o Los Ángeles. Y estos ataques son ilegales. El presidente Trump cree en la ley y el orden y movilizado personal de acuerdo con las leyes estadounidenses para proteger a agentes federales que están haciendo su trabajo. Y sí, en esta traducción de Noticias Telemundo escuchamos al secretario de la Defensa. Y en este mismo contexto, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se negó a decir si cree que el gobernador de California, Gavin Newsom, debería ser arrestado, como sugirió ayer mismo Donald Trump. Condenó, sin embargo, que California, el gobierno de California, según él, haya dado carta abierta a la comunidad migrante. Escuchemos.
Estados santuario como California extendieron la alfombra de bienvenida, aceptaron y ofrecieron a los extranjeros protección contra las fuerzas del orden federales. Piénsenlo, están del lado equivocado de la ley. Les proporcionaron atención médica, vivienda y beneficios financiados por los contribuyentes. Es verdaderamente increíble y asombroso lo que estos líderes demócratas de estas ciudades y estados han hecho. Por eso el presidente Trump cumplió. Y del otro lado, en la costa oeste, en Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass sostuvo que el miedo por las redadas de migrantes es uno de los temas que motivó las protestas en la que llamó una ciudad de migrantes, como de hecho es Los Ángeles. Señaló que su gobierno no sabe el número exacto de las y los migrantes regulares e irregulares que han sido detenidos como parte de las políticas violentas de Donald Trump. Escuchemos. I do want to go back and say that, just go back in time a minute. On Thursday of last week, Quiero retroceder un momento. El jueves de la semana pasada, Los Ángeles estaba en paz. No ocurría nada que justificara la intervención federal que tuvo lugar al día siguiente. Si queremos analizar la causa de lo que está sucediendo, me remonto a las redadas del viernes, la incertidumbre, el miedo y el hecho de que las familias de toda la ciudad están aterrorizadas porque no saben si deben ir a trabajar, no saben si deben ir a la escuela. Tenemos personas detenidas, ni siquiera conocemos el número exacto de detenidos. Tenemos personas que no han tenido contacto con representación legal ni con sus familias. Por eso hay mucha preocupación. Cuando el gobierno empezó, dijeron que se trataba de delincuencia. Iban a perseguir a delincuentes violentos, narcotraficantes, y no sé cómo encaja eso con las escenas que vimos de gente corriendo por el estacionamiento de Home Depot por miedo a ser arrestada. Hablamos de personas que intentan sobrevivir día a día, que es lo que hace un jornalero, y me resulta muy difícil entender por qué se les considera parte del problema en lugar de su contribución a nuestra economía. También hemos recibido informes de personas que están aquí legalmente y que se presentaron a su cita anual en la oficina de inmigración e incluso con su familia y fueron detenidas. Esto es absolutamente innecesario. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que a pesar de que el presidente Donald Trump agradeció en redes sociodigitales a la Guardia Nacional por controlar los conflictos del sábado, los elementos federales no llegaron a Los Ángeles sino hasta el domingo. Confirmó que las autoridades mantienen las investigaciones de los presuntos responsables de los hechos para detenerlos y enjuiciarlos. ¿Cómo se encuentra en este momento esta ciudad de Los Ángeles? Nos enlazamos con nuestro colega periodista independiente Beto Arcos, quien se encuentra allí en el centro de la noticia. Beto, buenas tardes, gracias por esta conversación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Pues la situación está muy, muy complicada porque, bueno, como ya escucharon a la alcaldesa de Los Ángeles, todo esto es absolutamente y era absolutamente, para prevenirse era innecesario. Las redadas de las que habla son absolutamente inesperadas, no hay ni siquiera un aviso a la ciudad de Los Ángeles, a la policía que van a hacerlo, porque obviamente pues no quieren que se sepa, ¿no? que va a suceder y hay mucha ilegalidad en torno a la manera en que están operando esta Policía Federal de Migración. Es interesante recalcar que, recientemente, ayer fue que enviaron no solo los 700 marines, sino el presidente ordenó 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y hoy acaban de anunciar otros 2,000 más. O sea, estamos hablando de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional que se convierten así tal cual en soldados, y hay que decirlo, la Guardia Nacional no está preparada para afrontar a civiles, a personas comunes. Ellos están preparados para atender asuntos de incendios. De hecho, han sido llamados de lugares que están en alerta de incendios, que están en lugares donde necesitan del apoyo de la Guardia Nacional, que ese es su trabajo, atender los asuntos, huracanes, incendios, unas cuestiones naturales, no detener o no parar, no afrontarse a protestas, porque hay que decirlo,
la policía de la ciudad de Los Ángeles y el sheriff del condado y la patrulla del estado están totalmente bajo control. Y ahora la ironía es que la policía ha estado protegiendo a estos cientos y casi miles de efectivos de soldados de la Guardia Nacional para que los que estaban protestando no les hagan daño, no los ataquen. Entonces hay una contradicción muy grande. Y ahora, lo interesante también del asunto es que no hace mucho, esta mañana, el presidente hizo unas declaraciones diciendo que tenía que hacerlo y que si no lo hubiera hecho, la ciudad estuviera ardiendo. Nada más lejos de la verdad. Aquí esto no está sucediendo y no va a suceder. No hay insurrección como lo hubo el 6 de enero en la capital, en Washington, cuando él era presidente y cuando él no hizo absolutamente nada por parar esa insurrección. Esa fue una insurrección. Alberto, si no te acuerdas del 6 de enero de hace 4 años, lo que sucedió en Washington, eso es una insurrección. Aquí no hay insurrección. Hay protestas y hay que decir, hay hechos vergonzosos, han quemado autos de la policía, algunos taxis, han aventado piedras, cohetes, cócteles Molotov, pero no ha habido muertos, no hay una insurrección. De hecho, la última vez que el gobernador llamó a la Guardia Nacional, el gobernador, repito, no el gobierno federal, fue cuando sucedió los disturbios de 1992, después de que un jurado declaró no culpables a los que habían golpeado a Rodney King. Eso fue en 1992. Pero la referencia más, digamos, paralela a lo que está pasando ahora es cuando el presidente Johnson en 1965, hace 60 años, cuando en esa ocasión el presidente Johnson decidió enviar a la Guardia Nacional por petición del gobernador de Arkansas, porque necesitaba apoyo para tranquilizar a la gente que estaba protestando en contra de la desegregación escolar. Estamos hablando de cosas completamente diferentes. Entonces, ya lo dijo el gobernador de California. Aquí no necesitamos ni la Guardia Nacional, ni los marines, ni ningún soldado, porque tenemos la fuerza suficiente para contener y afrontar esta situación. Beto, ¿ahora mismo hay alguna protesta, alguna movilización en Los Ángeles? Sí, siguen habiendo, pero hay que decirlo. Lo interesante es de que ya mejoró la situación. De hecho, anoche mismo ya empezaron a esparcirse las protestas. Digamos que la preocupación siempre va a ser en la noche, porque es cuando la gente empieza a hacer locuras, esos incendios que se ven en las calles. Y hasta quemar autos, porque eso sucede, pero son minorías, estoy hablando de minorías de personas que hacen eso. La gran mayoría de la gente está protestando por la injusticia que fue causada por las redadas ilegales, estos agentes federales que se aparecen en las escuelas o en los centros de trabajo sin ninguna orden de arresto, de cateo. No hay nada legal en lo que están haciendo. Entonces, hay que entender un poco ese contexto y creo que también es importante mencionar esta otra cosa, Alberto. Este sábado hay una celebración muy importante en la capital, en Washington. Es el Día de la Bandera, el sábado 14, y también coincide que es el mismo día del cumpleaños del presidente. Entonces al señor se le ocurrió hacer un desfile militar para hacer despliegue de su poderío. Ese mismo día, a nivel nacional, va a haber una marcha nacional en todo el país, que ha organizado, diferentes organizaciones en todo el país, y pensamos que también puede ser una manera de mandar este mensaje, ¿no? De que, miren, si se ponen duros, si se ponen difíciles, miren lo que les vamos a enviar para que se tranquilicen. O sea, es un mensaje a la gente que va a salir a las calles el 14 de junio, que esperan que sean millones en todo el país, a nivel nacional. Así que estamos viendo algo que se ve raro,
pero tiene que ver con lo que está pasando en todo el país, porque hay que decirlo, Alberto, Los Ángeles es una ciudad, sí, aquí la mayoría somos mexicanos, sí, somos latinos, pero también está Miami, pero también está Chicago, también está Nueva York, también está San Francisco, San José. Hay muchas ciudades en este país donde ya dejamos de ser minoría, donde hemos aquí justamente el segundo idioma, y lo mismo en Miami, el segundo idioma es el español. Entonces, se trata de algo mucho más, se trata de amedrentar, de hacer que la gente le tenga miedo al gobierno porque quiere hacer lo que él quiere hacer, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita en esta ciudad. Tristemente, hay un ambiente de desconfianza, de miedo, y la gente, hay que decirlo, ya lo dijo la alcaldesa, la gente no quiere salir a la calle, a los mercados, a las tiendas, a las escuelas, porque tienen miedo que los van a arrestar y se los van a llevar. Esa es la realidad que se vive ahora mismo en Los Ángeles, California. Beto Arcos, te agradezco este enlace con la audiencia de Imer Noticias en toda la República Mexicana, y si nos lo permites, sigamos en comunicación. Muchas gracias, Alberto, un placer. Un placer también. Hasta pronto. Nuestro compañero, colega Beto Arcos, periodista independiente en Los Ángeles, California, está en la zona centro de esa ciudad, que es el área donde más suelen repetirse estas movilizaciones, y lo que ha planteado, pues sí, básicamente no había necesidad de este despliegue de la Guardia Nacional, sobre todo porque las protestas fueron en un barrio o dos, y Los Ángeles, no sé si usted conozca, pero es muy grande. Muy, muy grande Los Ángeles, y con su zona conurbada se extiende casi llegando hasta San Diego, ya en la frontera con Tijuana, frontera con México. Es la actualización hasta el momento de lo que sucede en Estados Unidos con este tema de las redadas, la política antimigratoria que se ha entrado en otra ruta, ahora también combinada con el tema electoral. No es casualidad, en la política las casualidades no existen. Las coincidencias muy pocas veces son realmente eso, coincidencias, no es ni casualidad ni coincidencia. El mensaje que envió la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, al momento de acusar a Claudia Sheinbaum de provocar movilizaciones en Los Ángeles. ¿Por qué? Pues porque existe ya en el escenario una reunión que va a sostener Claudia Sheinbaum con el subsecretario de Estado Christopher Landau mañana, y que es el preámbulo para una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio para encontrar una ruta en las negociaciones binacionales que tienen una vida propia desde hace décadas. No es casualidad, tampoco es casualidad el hecho de que esté cerca también la reunión en el grupo de los 7, ni tampoco que esté programándose una entrevista con Donald Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué se lo comento? Bueno, porque es la línea de negociación de Donald Trump. A él le gusta primero golpear, agredir, manipular, mentir, para tratar de llegar a un momento de negociación en las mejores condiciones posibles para él. Esa es su estrategia de negociación: infundir miedo, terror, agredir, violentar, con la idea, la esperanza de que su contraparte pues se atemorice y llegue en una condición que le permita a él ganar lo que quiere ganar siempre. Esta es así la técnica de Donald Trump. Y sin hacer a un lado, ya para cerrar esta parte del tema, pues que existe también pues un propósito electoral, porque la embestida va hacia las ciudades santuario que están gobernadas por demócratas, y los mensajes que se han planteado allí son muy claros, de decir: ustedes, los demócratas, han provocado esta crisis migratoria que vive Estados Unidos, cuando esto es absolutamente pues no cierto, es falso, y además pues existe también este escenario para Donald Trump seguir con esta misma línea de atemorizar, en este caso a los estadounidenses, desde el momento en que ha dicho que va a recurrir al acta de 1807, porque según él hay una insurrección en Estados Unidos. Va a quedar ahí la sospecha, tendrá que comprobarse si es posible, la sospecha de que en estas movilizaciones, protestas y la agresión a elementos del Servicio de Inmigración y la quema de autos y de algunos negocios, pues no necesariamente fue provocada por personas migrantes que estuvieran
en esta protesta, sino por grupos de infiltrados que permitirían el propósito de lograr la fotografía, el video, la imagen, que después se utilizó de una manera muy extendida en las redes sociodigitales de los grupos conservadores de ultraderecha y sobre todo de los que son cercanos a Donald Trump. Esta historia ha sido vista varias veces. Y sí, y como nos decía nuestro compañero Beto Arcos, pues insurrección, la que hubo el 6 de enero de 2021, cuando cientos, cerca de más de 1,000 simpatizantes de Donald Trump tomaron por asalto el Capitolio en un intento de golpe de Estado. En ese momento han dicho los representantes como la señora Pelosi, han dicho que llamaron a la Guardia Nacional, pidieron a Trump que enviara a la Guardia Nacional para proteger el Capitolio y Trump, que era presidente ya saliente, no hizo absolutamente nada. Esa sí es una insurrección. Y si me apura, recuerdo el mensaje que publicó el gobernador de California, Gavin Newsom, a propósito del uso de las banderas mexicanas por parte de algunos manifestantes del fin de semana. Publicó Gavin Newsom en su cuenta de X unas fotografías de la bandera estadounidense agitada y utilizada por los agresores del Capitolio y dijo precisamente que el uso de la bandera se utilizaba de esa forma por los que, eso sí, estuvieron en una insurrección. Hablamos de una situación política electoral donde los mexicanos de nuevo, parece que quieren dejarlos en medio. Seguiremos con esta historia. Y bueno, y no todo es esto que le acabamos de contar en la relación entre México y Estados Unidos, porque al mismo tiempo avanzan las conversaciones que van con buen camino, según ha dicho el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, para terminar con esta imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio y preparar todo para la revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Es decir, la ruta de adevera, la real, es esta. Y otras que tienen que ver con la vida intrínsecamente muy unida entre México y Estados Unidos. Pero vamos por partes. Empecemos con este comentario que ha dicho el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que lo captaste. Tú estuviste muy presente en este evento. Jessica Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, auditorio. Pues probablemente esta semana el gobierno de México estaría esperando la respuesta por parte de Estados Unidos a las negociaciones de los aranceles de 50% al acero y al aluminio, según adelantó el secretario de Economía Marcelo Ebrard. Hay que recordar que el martes pasado el presidente estadounidense Donald Trump firmó un decreto mediante el cual incrementó de 25 a 50% las tarifas arancelarias a las importaciones de acero y de aluminio al considerar los sectores estratégicos. Hoy, justo una semana después de esta medida, el funcionario federal mexicano, quien el viernes pasado tuvo encuentros con sus contrapartes comerciales de Estados Unidos, sostuvo que los argumentos presentados nos asisten a la razón. Vamos a escuchar el primer argumento que presentó. Estados Unidos tiene superávit con México en acero y aluminio. Nosotros tenemos superávit en otras cosas, pero en eso, acero y aluminio, ellos nos venden más a nosotros que nosotros a ellos. Entonces, ponerle un arancel a un producto donde tú tienes superávit es bastante discutible, porque el objetivo del arancel es reducir el déficit, es lo que nos han dicho ellos. En este caso no se aplica, no se justifica. El secretario agregó que también se les expuso los daños que la medida comercial proteccionista podría generar para ambos países. Vamos a escuchar los demás argumentos que presentó. Segundo argumento, dado que México es el único país con el que tienen superávit ellos, que nos excluyan de la medida arancelaria como lo hicieron con el Reino Unido. O sea, ya hicieron una exclusión. Entonces no es que México pida ser el único excluido, sino que se aplique el mismo criterio. Y tercero, afecta al empleo en México, pero también en Estados Unidos, porque estamos muy vinculados los dos países. Entonces todo daño que nos generes aquí va a tener una repercusión allá, porque estamos muy integrados. El secretario de Economía agregó que pese a los aranceles, México hoy tiene una mejor posición en términos de tarifas arancelarias en comparación con los demás países del mundo que pues
enfrentan los aranceles recíprocos. Alberto, la información que tengo. Muchas gracias, Jessica Martínez. Saludos. Saludos también para ti. Sí, es importante esto que señala el secretario de Economía y le quiero comentar además que no es la única misión diplomática que tiene México en Washington. Hay también legisladores, senadores que ya han tenido reuniones con senadores, con representantes estadounidenses, justo con la idea de que se cancele este propósito de aplicar un impuesto de 3.5% a las remesas que se envían desde Estados Unidos. Hay una actividad muy intensa entre los gobiernos de México, Estados Unidos, los parlamentos, en este caso el Capitolio y el Senado de la República, y que van en la propia ruta que se mantiene muy lejos de lo que sucede con las protestas y la represión que pretende aplicar el gobierno de Donald Trump en contra de los ciudadanos estadounidenses, porque la mayor parte de quienes han participado en estas movilizaciones son estadounidenses. Y bueno, pues ya Donald Trump y su idea de mover todo el escenario como una forma también, lo tenemos que decir, de distraer la atención, muy típico de Donald Trump, del fracaso de su coalición electoral, lo que sucedió con su aliado Elon Musk apenas la semana pasada, y también de una u otra forma distraer la atención, pues para que no se vea, para que no se mire la caída que tiene en las encuestas de popularidad. Cada vez son más los estadounidenses que se dicen arrepentidos de haberle dado su apoyo, su voto a un personaje como Donald Trump. Uno de ellos, por cierto, con todo lo que implica en términos políticos, no creativos, ni artísticos, ni culturales, sino nada más en términos políticos, la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan, quien de plano ha dicho que no hay ninguna necesidad de aplicar la violencia en la política migratoria por parte del gobierno de Donald Trump. El parte, pues, la bitácora, el parte de guerra, si me permite este término, de lo que se vive en Estados Unidos. Estrategia de seguridad funciona. Disminuye 26% de homicidios dolosos. Y efectivamente, en la mañanera del pueblo de este martes se presentaron los datos, la actualización de la situación que vive el país en materia de seguridad. La información es esta: el delito de homicidio doloso bajó 25.8% de septiembre de 2024 a mayo pasado, en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto significa 22 homicidios diarios menos en los últimos 8 meses, y esto es parte es más bien el resultado de la estrategia de seguridad que aplica el gabinete y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Abye Vargas nos cuenta de nuevo qué sucedió con esta otra parte de la mañanera del pueblo. De nuevo, buenas tardes, Abye, cuéntanos. De nuevo, un gusto saludarte, Alberto, a ti, todo el auditorio. Pues efectivamente, buenas noticias en materia de seguridad. Pues Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, presentó el informe de incidencia delictiva, en donde reveló, como bien lo dijiste, una reducción de 25.8% en el delito de homicidios dolosos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. De mayo de 2024 a mayo de este año, hay una tendencia a la baja de homicidios dolosos, pues desde el inicio de la actual administración se registraban 86.9, cuando pues ya en el mes de mayo de este año bajó a 64.5 homicidios diarios. También pues comentarte que de enero a mayo en ese mismo rango, 7 estados concentraron el 51.6% de este delito, que son Guanajuato con 13.3%, Baja California con 6.8%, Estado de México con 6.8%, Chihuahua 6.7%, Sinaloa con 6.4%, Guerrero con 5.8% y Jalisco con 5.7%. Sin embargo, y de resaltar, Alberto, las 3 con mayor pues concentración de homicidios, que son Guanajuato, Baja California y Estado de México, pues registraron una tendencia a la baja. Escuchemos a la titular del secretariado. El mes de mayo, Guanajuato registró un promedio de 5.65 homicidios diarios, es decir, se tuvo una reducción de 55.6% entre febrero, que fue incluso el pico más alto de la serie, que llegó a 12.7 homicidios diarios, y mayo, que registra también el periodo más bajo de esta serie analizada.
En la siguiente lámina vemos el comportamiento de Baja California, que también presenta una tendencia a la baja. Y bueno, también comentarte que de octubre de 2024 a mayo de este año se ha reducido 18.7% los delitos de alto impacto, mientras que pues de enero de 2018 a mayo de este año el promedio de los delitos de alto impacto se disminuyó 43.6%, es decir, casi la mitad. Esa es la información, Alberto. Ahí está la información sobre esta reducción en el índice delictivo. Gracias de nuevo, Abye Vargas. Estamos pendientes, sí. Los datos bajó casi 26% el índice de homicidios dolosos en el país en los últimos meses y se logró detener la espiral de violencia que existía en Guanajuato, un estado que ha sido gobernado por el Partido Acción Nacional desde 1991 y que ese era y se mantiene todavía, pero cada vez menos, como la entidad con la más violenta de todo el país y con una profunda desigualdad, porque allí el crecimiento macroeconómico de esa entidad llegó a alcanzar 6%, mientras que los salarios y los niveles de pobreza iban también en aumento. Un resultado, se ha dicho por especialistas, de este modelo proempresarial pero al extremo, que ha aplicado este partido que gobierna a Guanajuato y que lo que ha provocado es que se agudice la desigualdad en esa entidad y también que justo por estas razones pues el consumo de drogas también ha ido en aumento y con ello la violencia que todavía hasta hace unos meses parecía muy difícil de detener y que ha sido posible, se dijo en la conferencia de prensa matutina de este martes, ha sido posible por la actuación de las fuerzas federales de seguridad. Ahí mismo, en la Mañanera del Pueblo, se comentaron otros temas que le detallamos a continuación. México y Colombia colaboran para evitar reclutamiento de exmilitares colombianos al crimen organizado. Y efectivamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue interrogado por periodistas a propósito de la detención de al menos nueve personas de nacionalidad colombiana que estuvieron involucradas en un atentado con artefactos explosivos en contra de soldados del ejército mexicano. Esto ocurrió a finales de mayo en los límites entre Michoacán y Jalisco. Hay 17 personas detenidas, de estas 12 son ciudadanos colombianos y de ellos 9 son exmilitares y 3 cuentan con entrenamiento castrense, dijo Omar García Harfuch. Dijo que el ingreso de estas personas a México fue por el aeropuerto internacional de la capital, el aeropuerto internacional Benito Juárez, y señaló además que en coordinación con autoridades de Colombia, México ha impedido en las últimas semanas el ingreso de otros 69 colombianos a territorio nacional que tenían también un propósito similar al de los ahora detenidos. Escuchemos. No son en activo. El titular del Centro Nacional de Inteligencia tuvo una reunión aquí en México con su homólogo de Colombia. No son en activo, son 9 exmilitares y 3 personas con entrenamiento militar, pero no son militares en activo. Fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijeron que tenían entrenamiento militar, pero no están vinculados con ningún grupo armado de Colombia. En el caso de estas personas, de estos individuos, todos ingresaron por el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahorita, en coordinación con las autoridades de Colombia, se han regresado a su país a 69 personas que en el aeropuerto, en coordinación con la Secretaría de Marina, se han realizado entrevistas cuando han ingresado y no se les ha permitido el acceso a más. Sí, 69 personas, exactamente. El secretario Omar García Harfuch confirmó que algunos grupos del crimen organizado en México reclutan a colombianos, entre ellos exmilitares, y además dijo que el gobierno federal ha detectado un patrón de incorporación de contrato de este tipo de perfiles. Es el que ocupa en primer lugar en este tipo de reclutamientos es el cártel Jalisco Nueva Generación, aunque también se han identificado casos relacionados con el cártel de Sinaloa. El secretario de Seguridad dijo que existe comunicación y coordinación permanente con el gobierno de Colombia para frenar estas actividades. Precisamente como lo mencionamos en el comunicado, algunos en las entrevistas mencionaban que sí habían sido cooptados por algún grupo delictivo, mismos que fueron rechazados en ese instante. La gran mayoría ha sido a Cártel Jalisco, el reclutamiento ha sido por parte del Cártel Jalisco, sin embargo ha habido también algunos de Cártel de Sinaloa. El resultado de el inicio de estas mesas precisamente fue por la detención que se ha dado de
de ciudadanos de este país. Y las mesas pues es el intercambio de información mucho más rápido, más ágil. Hemos tenido una gran colaboración del gobierno de Colombia para evitar la burocracia y tener la información mucho más rápido. Hay que recordar, el 28 de mayo, justo en los límites entre Michoacán y Jalisco, 6 elementos de la Guardia Nacional murieron después de que estalló un artefacto explosivo, una mina artesanal. Dos elementos de la Guardia Nacional también resultaron lesionados. Es la situación que dio pie a estos comentarios, señalamientos del secretario de Seguridad. Pero mientras esto ocurre en México, este grupo de alto nivel para combatir al reclutamiento de militares o exmilitares colombianos, allá en Colombia la situación de violencia política empieza también a entrar en una ruta pues peligrosa. De acuerdo con el diario colombiano El Espectador, hasta el momento, ha habido varias explosiones de autos bomba. Hasta el momento se han registrado al menos 17 atentados en Cali y en otros sitios del Valle del Cauca, con una cifra preliminar de 4 civiles muertos. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, pidió calma a la población e informó que se instaló un puesto de mando unificado para atender esta situación. Ofreció una recompensa por información de los responsables de los ataques y, como mencionábamos ayer en este espacio, El Acento, tu punto de referencia, el fantasma de la violencia política de los años 80, 90 y todavía a principios de los 2000 parece que está ahí presente, la violencia política perpetrada por grupos paramilitares, financiado por empresarios colombianos y también por la Embajada de Estados Unidos, también tuvo su que ver allí, y por supuesto grupos vinculados con el tráfico de drogas, que sobre todo el cártel de Medellín del mítico Pablo Escobar Gaviria. Es la situación que se vive ahora mismo en Colombia y estos tentáculos que se han extendido hasta México. Hacienda busca evitar que ministro Ortiz Mena participe en casos de créditos fiscales. Y pues sí, como le hemos comentado en estos espacios informativos de Imer Noticias, hay una vigilancia particular de parte de medios de comunicación, por supuesto, pero también de autoridades sobre la actuación que van a tener o ya tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya se van en 31 de agosto, terminan su periodo y van a ser sustituidos por otros y otras elegidos por el pueblo de México. La Secretaría de Hacienda dio a conocer que se promovió ante la Suprema Corte una nueva solicitud para que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se excuse de participar en la resolución de algunos amparos que están allí a la espera de ser analizados por los ministros y que se relacionan con devoluciones fiscales millonarias. Esta medida se centra en el amparo promovido por la empresa Risen Manufactura SADCB, que exige al Servicio de Administración Tributaria el pago de intereses sobre la devolución de un crédito fiscal declarado nulo por 16.2 millones de pesos y que corresponde al pago del impuesto sobre la renta. Esta solicitud de impedimento que ha presentado Hacienda fue admitida a trámite el lunes por la presidencia de la Corte y se basa en un posible caso de conflicto de intereses porque el ministro Ortiz Mena pues fue el responsable del SAT, fue el jefe del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, entre 2008 y 2012, cuando esta empresa y otras pues fueron obligadas a pagar los impuestos. Básicamente, las empresas se han amparado con el argumento de que les cobraron de más en el momento en el cual pues el ahora ministro Ortiz Mena era el responsable del SAT, y ahora pretenden que ese mismo ministro que les cobró ahora les ayude a que les regresen lo que pagaron más intereses, lo cual es absolutamente ilegal y que ya se ha planteado en la conferencia de prensa matutina. La Secretaría de Hacienda señala que puede haber se puede estar comprometida la imparcialidad del ministro Ortiz Mena al resolver asuntos donde se analice su actuación como responsable del SAT. El caso fue turnado a la ministra Margarita Ríos Farjat, encargada de recabar la opinión del ministro Ortiz Mena para ver si él acepta excusarse de este tema
con un clarísimo conflicto de intereses ahí sobre la mesa. Estamos a la espera de ver qué resuelve el ministro Ortiz Mena. Y como le digo, la mirada puesta en lo que pueden hacer, en lo que terminan su periodo, porque pueden tomar decisiones como esta de beneficiar a grupos de poder. Y la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema en la conferencia matutina y reiteró: la Corte no puede bajo ninguna circunstancia aprobar que se regrese dinero con intereses a empresas que tuvieron que pagar sus impuestos. Vamos a escucharla. Fíjense el caso. Son empresas que cuando este ministro era director del SAT tienen que pagar impuestos y los paga. Después se van al Poder Judicial y dicen: no estuvo bien que yo haya pagado estos impuestos porque no correspondía a lo que ellos definían. O sea, los pagan y luego se van al juez para decir que me regresen el dinero porque no fue correcto que me cobraran estos impuestos. Ahora, lo que quieren no solamente es que les regresen lo que pagaron supuestamente incorrectamente, sino que el SAT le regrese intereses de todos estos años. Totalmente ilegal, sin sustento. Entonces, primero, la Corte tiene que revisar, porque imagínense que sancionar a favor de estas empresas, se sentaría un precedente terrible. O sea, se pagan los impuestos, después se van al juez y ahora piden intereses de lo que pagaron. Pero además, quien hace el borrador de la sentencia es el propio ministro que fue director del SAT. Entonces, Hacienda pide que él se excuse de participar, pero además, pues la Corte no puede, bajo ninguna circunstancia, aprobar que se regrese el dinero con todo y intereses, cuando lo pagaron en su momento, porque el contribuyente puede no pagar e irse si considera que es algo injusto, pero lo pagan y luego piden que se le regrese con interés. Hay otro caso, por cierto, que mañana también se va a presentar en la Corte, que tiene que ver con pago de impuestos. Pues ese es el fondo de por qué el cambio en el Poder Judicial. Que haya justicia, es todo lo que se pide. Justicia. Justicia en el que quien tiene que pagar impuestos lo pague, como todas las mexicanas y mexicanos, como establece la Constitución. Efectivamente, esta es una de las razones por las cuales era necesario limpiar el Poder Judicial con actuaciones como la del ministro Ortiz Mena. Y esta elección judicial que se llevó a cabo el pasado 1 de junio ha tenido también parte de la polémica. La contabilidad de los votos sigue. Se espera que este 11 o 12 de junio, antes de la fecha programada, el Instituto Nacional Electoral ya presente los resultados finales y se establezca en manera preliminar, porque tiene que pasar por el tribunal, quiénes van a ser los integrantes del Poder Judicial. La Corte ya está definida, el Tribunal de Disciplina Judicial también, el Tribunal Electoral también, las magistraturas están en camino y solo faltan los jueces. Se presentó hace esta semana, la semana pasada más bien, un informe de la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos, donde se plantea algunos temas que rebasan la condición legal a la cual están obligados a cumplir. La presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema. Le preguntaron si ante este informe, que es muy crítico y que viola las propias determinaciones legales de la OEA, México ha considerado salirse de la Organización de los Estados Americanos por esta situación de invasión o un intento de invasión de la soberanía de nuestro país. Sheinbaum descartó que México se vaya a salir de la OEA y recordó que la Organización de Estados Americanos, la misión de observadores, excedió sus propios estatutos al recomendar que no se repita el modelo de la elección judicial de México en otros países. Escuchemos. Sobre la publicación de la OEA, que pronto está por salir su documento final, lo que planteó la Cancillería, y lo retomamos, es que en las funciones está claramente establecido en los estatutos de la OEA la no intervención. Entonces, pueden venir como observadores y decir qué pasó el día de la elección, pero decir o incluso orientar a los países de América Latina que no vayan a usar la forma
de elegir para definir a su poder judicial, pues ¿de dónde lo sacan? Si nada más estuvieron el día de la elección, todavía ni siquiera toma posesión el nuevo poder judicial para poder evaluar su funcionamiento. Entonces excede completamente los estatutos de la OEA. Por eso esta carta que envía la Cancillería, que se envió una carta, y en estos días también se va a estar hablando con la OEA, que no estamos de acuerdo con este posicionamiento que excede completamente su función y realmente pues entra asuntos políticos que solamente tienen que ver con las y los mexicanos. Pero entonces permaneceríamos como miembros de esta organización. Sí, no hemos considerado salir de la OEA y la CELAC cumple otra función. Ahí pues lo que ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito del informe de la misión de observadores de la OEA sobre la elección del Poder Judicial. Y por cierto, a propósito de estos temas, bueno, se han publicado encuestas, por ejemplo, de la empresa de opinión pública Encol, donde pues una buena cantidad de mexicanos, más del 60%, están de acuerdo en que se tiene que renovar el Poder Judicial y tiene que hacerse por medio del voto popular. Estas mediciones se han estado se presentan de manera regular y hoy martes se publicó una del grupo Heraldo de México, Heraldo Media Group, que encargó esta encuesta a la empresa de opinión pública QM Estudios de Opinión. Es sobre el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el resultado? El 77% de los mexicanos, 7 de cada 10, está de acuerdo con el trabajo que lleva a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum. Se hizo un grupo de trabajo, como suele hacerse en las encuestas. No le pueden preguntar a los más de 100 millones de mexicanos. Eso solamente ocurre, y no son todos los 100 millones, son de los censos de población del INEGI. Bueno, se hizo la pregunta a 800 personas mayores de edad y el cuestionamiento fue este. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo? El 77% dijo que estaba de acuerdo. Un 19% dijo que está en desacuerdo, 2% no dijo nada, simplemente se quedó callada y 2% también dijo que no sabía qué contestar. La encuesta se llevó a cabo del 2 al 5 de junio, a 8 meses del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, después de la elección del Poder Judicial y en un contexto de los trastornos globales que provoca la política arancelaria del presidente Donald Trump. El nivel de confianza de esta encuesta es del 95%. Ahí pues, lo que ha ocurrido hasta el momento en el país, en el mundo, en Estados Unidos también, por supuesto. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero agradecer que nos hayan escrito, que nos estén mandando mensajes a nuestras redes de contacto, por ejemplo, en WhatsApp, 5566-3124-27, y nos dejó un mensaje, una persona que no dio su nombre y recuerda lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968, a propósito de la canción con la que iniciamos este servicio informativo, Una Flor Roja, escrita por Óscar Chávez, a partir de una anécdota dramática vivida por Margarita, una chica, una mujer que perdió a su novio en esa masacre de Tlatelolco. Nos cuenta el radioescucha que vivía en la colonia proletaria adjunta a Tlatelolco, en la exhipódromo de Peralvillo, y varios de mis compañeros y yo, nos cuentan, fuimos a la Plaza de las Tres Culturas a ver qué decían en ese mitin del 2 de octubre de 1968. No sabían que iban a ser testigos involuntarios de esa matanza. Nos cuenta el radioescucha, como íbamos seguido a jugar en los elevadores de los edificios de Tlatelolco, también conocíamos lugares donde escondernos, y uno de esos escondrijos está en el bajo puente de lo que hoy es el eje central. Los muros de ese lugar están hechos de piedra y ahí quedaron huecos donde mis amigos y yo nos escondimos cuando comenzamos a oír los disparos, que como chamaco que era yo pensé que eran cohetes, pero vi cómo empezaron a caer muchachos en la plaza y nosotros estábamos atrás de las mini pirámides e ipso facto corrimos a escondernos en los huecos y solo hasta como a las 2 de la mañana decidimos salir de nuestro escondite. Al llegar a su casa, nos cuenta el radioescucha, le pusieron una mangueriza, así nos dice, por llegar a esa hora. No les dije de dónde venía, porque de haberlo hecho, si no me habían matado los militares, me mataba mi madre por idiota, por haber ido al mitin del 2 de octubre.
Es el mensaje que nos deja nuestro radio escucha y que nos envió a través de WhatsApp. Muchas gracias por compartirnos este testimonio de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, una masacre perpetrada por el Estado mexicano de esa época que se repitió 3 años después, el 10 de junio de 1971, y que algunos añoran y quieren que ese régimen que fue capaz de cometer esas masacres vuelva a nuestro país, vuelva a gobernar. Son esos los representantes de ese régimen autoritario los que están muy activos ahora mismo en la oposición a el proyecto político que nos gobierna. Gracias a nuestro radioescucha por este mensaje. Vamos a irnos a una pausa, pero le vamos a dejar con esta canción de los hermanos Ortiz contra los halcones de Salitrillo. La canción se llama Superman es ilegal. ¿Y por qué? Vamos a escucharla. Es un pájaro, es un avión. Hombre, es un mojado. Llegó del cielo y no en avión. Venía en su nave desde Krypton. Y por lo visto no es un americano, sino otro igual como yo indocumentado. Así es que migra, él no debe trabajar, porque aunque duela, Superman es ilegal. Es periodista, también yo soy, y no fue al Army, de camión, ya que les fuego ojo azul y el bien formado, y yo piedito, gordito y muy chaparro. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Efectivamente, está usted en El Acento, tu punto de referencia. Se puede comunicar con nosotros a WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. También nos puede enviar mensajes o lo que usted quiera a @Imer_Noticias. Es nuestro nombre en X y en Threads, en hilos, o bien a Imer Noticias, el nombre de este servicio informativo en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @najarnajar en la red social X. Y seguimos con el tema del día. El acento en. Son 54 años del halconazo. La justicia aún no aparece. Murieron algunos responsables de esa masacre en la absoluta impunidad, como Luis Echeverría Álvarez, y otros que forman parte de su mismo grupo político de entonces siguen muy presentes, ellos y sus herederos. ¿Cuál es la importancia de no olvidar, de mantener la memoria, de poner el acento en este y otros temas? Conversamos con el maestro Daniel Luna, investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Maestro, buenas tardes. Le saluda Alberto Nájar. Gracias por esta conversación. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio también. Maestro, ¿por qué es importante no olvidar en un día como hoy? Pues a mí me parece que incluso para las nuevas generaciones, esta fecha del 10 de junio se ha establecido ya como una fecha también importante, como una fecha de memoria social, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Para los estudiantes universitarios, para los estudiantes del poli, para los estudiantes normalistas y para todas estas personas que simpatizan con la izquierda, con el pensamiento de izquierda, con estas manifestaciones sociales, ¿no? Con el ejercicio de los derechos civiles en las calles, ¿no? Con el derecho a disentir, con todo esto que nos conforma como ciudadanos. Me parece que estamos en otra etapa histórica en donde estos eventos recobran, estos eventos tienen como importancia por cómo se sucedieron, ¿no? Por la represión, por el hecho de que hubo muertos, como bien lo decías, no hubo justicia, pero sí hay historia. Afortunadamente, sí tenemos mucha historia sobre el 10 de junio, al igual que el 68. En un primer momento fueron los mismos protagonistas los que construyeron su memoria, su memoria colectiva. Y bueno, en el INERM, desde
ya hace algunos años, pero sobre todo cuando se cumplieron los 50 años, en el 2021, pues hicimos un trabajo ahí colectivo, muchos investigadores, para sacar a la luz documentos, testimonios, historias, las memorias insurrectas de esta generación. Y pues a mí me parece que para las generaciones contemporáneas, las generaciones que vienen, pues este tipo de acontecimientos señalan cómo era la época, ¿no? La época que vivieron sus abuelos, sus padres, y por eso es importante no olvidar estas fechas, porque se han vuelto pues muy importantes para la memoria del México contemporáneo, ¿no? Son fechas sintomáticas, son fechas fundacionales incluso para una forma de pensar y una forma de vivir. Maestro, ¿qué aporta a la historia lo que sucedió hace 54 años? Fue una masacre, fue un acto de absoluta represión de un Estado autoritario, pero de ello salen lecciones. La historia, ¿qué aportación puede contar con esto que ocurrió hace 54 años? Pues creo que hay lecciones tanto para la sociedad como para el Estado mexicano, ¿no? O sea, inmediatamente después de los hechos violentos de la represión, recordemos que los jóvenes venían del 2 de octubre de 1968, es una generación agredida, es una generación pues que sufrió el asesinato de sus mejores cuadros. Entonces, estos jóvenes además tenían toda esta... todo este compromiso con los estudiantes que estaban presos en Lecumberri. Entonces, estos estudiantes que estaban libres, que estaban en la universidad, en el Politécnico, en la Normal, reorganizaron el movimiento. Y poco a poco, en los años 69, 70, 71, hicieron manifestaciones en favor en contra de la guerra de Vietnam, en favor de Camboya, en favor de algunos grupos obreros que estaban en huelga, como Ayotla Textil o incluso los Chicles Adams, ¿no? La fábrica de Chicles Adams también estaba en huelga. Y estos estudiantes activistas, porque eran los más activistas de su generación, apoyaban estas manifestaciones. Entonces, ellos estaban luchando por convertirse en un grupo de presión política, al igual que en el 68. Querían participar, fíjate qué interesante. Esta generación estaba haciendo todo por construir su voz en la esfera pública, en la esfera política, pero la cerrazón del Estado, el Estado sabía qué estaba pasando, sabía que estos jóvenes tenían estas preocupaciones políticas y que querían participar, que querían transformar la política en México. Desde entonces está la bandera de la democracia en la izquierda estudiantil, en los movimientos sociales y no en el Estado. Y el Estado respondió pues de una manera cobarde, de una manera asesina, e incluso también intentó apropiarse de la verdad, o sea, de la interpretación de la realidad, ¿no? Quisieron construir una interpretación acorde a sus intereses más oscuros, ¿no? Y entonces intentaron culpar a los estudiantes, ¿no? Ellos crearon toda esta represión, ellos fueron los que construyeron a los halcones, este grupo terrorista que fue el encargado de la represión, y después culpó a los estudiantes de la misma violencia que había provocado el Estado, en un intento de apropiarse de la interpretación de la realidad, y eso también les falló. Incluso, pues, lo que hicimos nosotros a 50 años fue publicar precisamente los documentos de la Policía Secreta, de Investigaciones Políticas y Sociales, en donde los agentes confidenciales que estaban espiando a los estudiantes informan a sus jefes que la manifestación es pacífica y que no hay armas por ningún lado. Esos documentos nosotros los publicamos en el INAM y ahí es evidente, es visible que la violencia la generó el propio Estado. Entonces, también en eso fracasó el Estado de Echeverría, el Estado priista, en querer apropiarse de la interpretación de la realidad, en querer construir una verdad histórica que dictaminara cómo habían sido las circunstancias, cómo habían sucedido los hechos. Entonces, eso también es una lección para los políticos, ¿no? Para el propio Estado mexicano, que no puedes construir verdades históricas porque la propia sociedad los propios protagonistas van a echar abajo esta interpretación maleada de la realidad, ¿no? Como también pasó en el caso de Ayotzinapa y como sigue pasando hoy día en cada trending topic
ex, antes Twitter, ¿verdad? Que también ahí se quiere imponer una verdad, una única interpretación de la realidad. Entonces, lo que me parece que es la lección más valiosa del 10 de junio es esto, ¿no? Que los movimientos sociales, los colectivos estudiantiles, pues tienen legitimidad en sus manifestaciones, tienen incluso el derecho a la protesta, ¿no? Que esto es como muy sagrado, e incluso está en la Constitución mexicana, que la protesta es un derecho. Exactamente, y está ahí en la historia, por más que se hagan intentos por borrarla o por cambiarla. Maestro Daniel Luna, investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, muchas gracias por esta reflexión para la audiencia de Imer Noticias. No, a ti por la entrevista y cuando quieras, aquí estamos. Pues sí, le vamos a seguir molestando, maestro. Muchas gracias. Por favor, Alberto. Y un saludo a todos los que nos están escuchando y los invito a acercarse a la página del INEM. Tenemos 4 libros electrónicos que pueden descargar, son de descarga gratuita, los pueden compartir con sus familiares y ahí abordamos el tema del 10 de junio desde diferentes ópticas, ¿no? Tenemos un libro muy bueno, muy interesante del doctor Alberto del Castillo, que se llama La matanza del Jueves de Corpus, en donde se analiza las fotografías y la construcción de la memoria estudiantil del suceso. Les recomiendo mucho esta lectura, al igual que pues los otros libros de testimonios y las memorias insurrectas de la época, ¿no? Ahí pueden acercarse al hecho y también a través de videos, ¿no? Hay videos muy interesantes como el de 10 de junio, terrorismo de Estado, del canal de 6 de julio, que pueden ver también en el YouTube, para que conozcan más a profundidad este tema, que generen conciencia y pues también que generen una postura ante este tipo de acontecimientos que padecimos tanto en el México priista, en el México contemporáneo, en el México del siglo XX. Tener una postura, tener información para que la historia en estos episodios no se repita. La página entonces del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ahí está estos libros y videos, maestro. Claro, en la sección de libros en México Contemporáneo, y ahí no solamente del 10 de junio, sino van a poder encontrar libros de prácticamente todos las épocas de la historia de México, de las transformaciones de la historia de México, pero sobre todo historia contemporánea, ¿no? Que hemos estado trabajando mucho en los últimos años, esta línea de historia contemporánea que había estado muy olvidada, muy escondida por anteriores administraciones. Nosotros la hemos retomado y hemos rescatado estos testimonios, estas voces, esta historia que se quería ocultar y que no, ahora está a la mano, a un clic del ratón. Muy bien, pues muchas gracias por esta recomendación, maestro Daniel Luna. Que tenga buena tarde. Igualmente para todo el auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Y sí, efectivamente, tiene mucho material de la historia reciente, porque sí es necesario no olvidar, por más intentos que se hagan, porque olvidemos, esto no va a ser posible. Y justamente en esta misma línea le queremos presentar esta cápsula que hizo justo el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sobre el halconazo. El 10 de junio de 1971, estudiantes de la UNAM y del IPN se congregaron en el casco de Santo Tomás en la Ciudad de México para realizar una manifestación pacífica en apoyo a estudiantes de Nuevo León. A las 5:05 de la tarde inició la marcha rumbo al Monumento a la Revolución. Minutos más tarde, granaderos lanzaron gases lacrimógenos a los estudiantes. A pesar de la provocación, la marcha continuó. ¡Compañeros, hay actos de provocación! ¡Pedimos calma! Metros más adelante, nuevamente la policía intentó dispersar a los manifestantes, intimidándolos con sus rifles. En respuesta, los estudiantes cantaron el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el brillo. Esto les permitió avanzar, hasta que en Avenida México-Tacuba, jóvenes con playeras blancas, efigies del Che Guevara y varas de bambú irrumpieron violentamente. Eran los halcones.
un grupo paramilitar entrenado para reprimir. A la altura de la avenida de Maestro Cambia, México Tacuba y Melchor Ocampo, acaba de llegar un camión con alcohol escabio. Golpearon, hirieron y asesinaron a estudiantes, periodistas y civiles ante la mirada cómplice de la policía y los granaderos. ¡Miren, hermanos! ¡Ya están corriendo! Otro grupo de agresores armados descendieron de autobuses y camionetas del Departamento del Distrito Federal y comenzaron a disparar contra los manifestantes, apoyados de francotiradores dispuestos en las azoteas de varios edificios de la zona. La multitud huyó como pudo. Los estudiantes fueron perseguidos hasta los negocios, casas, escuelas y hospitales. La escena evocaba a la tarde del 2 de octubre del 68. Las primeras declaraciones de las autoridades aseguraron que el enfrentamiento fue un choque entre estudiantes de distintas posturas políticas. Pero la presión periodística obligó a Luis Echeverría, presidente en turno, a modificar esta declaración y culpar a funcionarios del gobierno anterior. Finalmente, el coronel Manuel Díaz Escobar reconoció la existencia de los halcones y admitió que el grupo era financiado por el gobierno. Aún con ello, las víctimas del halconazo no recibieron justicia. Hasta hoy, nadie ha sido responsabilizado. Nos llaman agitadores, Llorona, a todos los estudiantes. Más de 5 décadas después, el eco de aquel jueves aún resuena y nos recuerda el valor de la memoria y la libertad de expresión. El 10 de junio de 1971 resuena a través del tiempo. Esta cápsula es una colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El 10 de junio de 1971, decenas, tal vez cientos de personas, de estudiantes fueron masacrados por el régimen autoritario de Luis Echeverría Álvarez, el Partido Revolucionario Institucional y el silencio cómplice de otros partidos de oposición, que en ese entonces el único que existía como tal era el Partido Acción Nacional. Ahí está lo que ocurrió un día como hoy, hace 54 años. Para no olvidar, no se olvida. Y el tema fue recordado justamente en Palacio Nacional en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así se refirió al tema. 10 de junio no se olvida. Fue una acción en aquel momento del gobierno de un grupo llamado Los Halcones que se lanzaron contra los estudiantes. Hubo decenas de jóvenes fallecidos y se sigue con el expediente. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que sigue el trabajo con los sobrevivientes y las familias de las víctimas porque no se va a dar carpetazo al tema. Se sigue trabajando con todos los sobrevivientes, con las víctimas, con los familiares de las víctimas de ese tiempo y por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos están muy cerca de ellos y de ellas y hay todo un programa y un seguimiento para que no haya de ninguna manera carpetazo, que las investigaciones continúan con la Fiscalía General de la República y con este grupo que se ha conformado de activistas que son serios, que siguen estando también con otros colectivos vinculados en el tema de afectaciones a vidas, pero también de desapariciones. Entonces continúa el trabajo que se ha hecho con las personas sobrevivientes y de ellos pues son muy, muy serios y muy capaces y además pues que tienen toda una historia, toda una vida en el seguimiento de estos casos. Sigue impune el exterminio de Israel contra Palestina. Y cada vez son más las voces que lo dicen con toda claridad. Israel quiere exterminar a seres humanos, quiere exterminar a las niñas, los niños y las mujeres palestinas, también a los hombres de Palestina. Cada vez hay más pruebas de crímenes de guerra y contra la humanidad de Israel en Gaza. Y lo dice una comisión independiente e internacional de Naciones Unidas. Nuestro compañero Luis Camarillo nos recuerda que en este momento
Miles y miles de niñas y niños están lentamente muriendo de hambre porque así lo ha determinado Israel, su primer ministro Benjamín Netanyahu y sus aliados, entre ellos los supremacistas, racistas y clasistas que acompañan a Donald Trump. Escuchemos. Israel ha cometido crímenes de guerra y el crimen contra la humanidad de exterminio, con sus repetidos ataques a escuelas, universidades, mezquitas y otros edificios educativos, religiosos y culturales en el contexto del conflicto en Gaza, denunció la Organización de las Naciones Unidas. El informe de la Comisión Independiente Internacional para la Investigación en los Territorios Palestinos Ocupados de la ONU documenta ataques a un 90% de las escuelas y universidades de Gaza y la destrucción de la mitad de sus lugares religiosos y culturales. El reporte, presidido por la ex jueza de la Corte Penal Internacional Navi Pillay, advierte que los ataques israelíes a la cultura, educación y religión de los palestinos dañan a las generaciones presentes y a las venideras. La Comisión de la ONU concluye que Israel ha cometido el crimen contra la humanidad de exterminio al asesinar a cientos de personas que se refugiaron en estos lugares, toda vez que esto indica que ese Estado encabezado por Benjamín Netanyahu está llevando a cabo una campaña concertada para acabar con la vida en la Franja de Gaza. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el Hospital Nasser, el último operante en Khan Yunis, está desbordado y corre un alto riesgo de cierre. En tanto, Médicos Sin Fronteras confirmó que ese hospital está en peligro y se ven obligados a trasladar parte de sus actividades a otro centro médico. Este martes, un ataque con drones contra un espacio humanitario protegido en el enclave palestino, como Médicos del Mundo, asesinó a 8 personas, entre ellos 4 niñas y niños. La organización denunció que no recibieron ningún aviso y estaban perfectamente identificados en sus labores. En más información, luego de que Israel interceptó la flotilla de la Libertad, que pretendía llevar comida a las y los palestinos y que obligó a su detención y posterior deportación, Greta Thunberg, activista medioambiental sueca, se dijo decepcionada de las naciones, que señaló no hacen nada para evitar el genocidio en Gaza. No sé si decepcionada es la palabra adecuada. Se trata de una violación continua del derecho internacional y de los crímenes de guerra que Israel está cometiendo sistemáticamente contra los palestinos al no permitir que llegue la ayuda, matando de hambre a la gente y masacrando de todas las formas posibles durante un genocidio en toda la regla, retransmitiendo en directo en el que todo el mundo es testigo. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Hay pues lo que sucede en Gaza y esta situación tiene repercusiones en otras latitudes. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, pidió a Reino Unido, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Australia, les pidió que revoquen las sanciones que se han aplicado porque considera que no contribuyen a los esfuerzos que encabeza Washington para lograr supuestamente un alto al fuego, el retorno de los rehenes y el fin de las hostilidades en Gaza. Acusa Marco Rubio pues de que se está tratando de proteger a grupos antisemitas, reitera el apoyo incondicional y estrecho de Estados Unidos a Israel y pues dice que cualquier tipo de sanción en contra de los líderes, es decir, contra Benjamín Netanyahu y sus compinches, sus secuaces supremacistas, sería antisemita. Esa es la bandera con la cual han navegado los movimientos ultraconservadores de Israel, el sionismo, esa bandera de decir que son víctimas y por tanto cualquier crítica a sus barbaridades, a sus barbaries, a sus masacres, al genocidio que cometen, dicen ellos, es antisemita. Una bandera que de una u otra manera dicen haber ganado en la Segunda Guerra Mundial y que de nuevo yo insisto en que esa bandera se ha convertido en un boomerang porque las víctimas se han convertido en victimarios. Israel comete genocidio en Gaza. Israel quiere exterminar al pueblo palestino. No hay que permitirlo, no podemos olvidarlo. Ni un minuto de cada día. La jiribilla. Ya extrañábamos ese jingle, ese tonito de la jiribilla, porque ya ahora sí por fin podemos dar un jiribillazo. Gerardo Fernández Noroña, bueno, criticó las redadas de personas migrantes en Estados Unidos y pues en estos comentarios dijo, por ejemplo, que México sí está dispuesto a pagar
el muro de Donald Trump. Recordó Noroña la protesta que hizo en la torre en 2017, la Torre Trump en 2017, y desde entonces han dicho que México sí tiene esta idea de que pues sí pagamos el muro como quería Trump y que en algún momento lo va a repetir Donald Trump, pero dijo, el muro que se va a construir es el de la frontera común que existía en 1830, antes de que Estados Unidos se robara una muy buena cantidad del territorio mexicano. Vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña. Yo estuve en la Torre Trump cuando decía el presidente electo Donald Trump estaba 16 días de tomar protesta por primera vez como presidente. Y yo dije, si hacemos el muro, sí lo pagamos, pero lo hacemos con el mapa de México en 1830. Este es lo que era Estados Unidos en 1830. Y esto era parte de México, no era todo México. Si ustedes pueden ver, quizás un tercio, mínimo una cuarta parte del territorio norteamericano era parte de México hasta 1846. Fuimos despojados de estos territorios. Nosotros estábamos asentados ahí antes que la nación hoy conocida como Estados Unidos. Los tratados de Guadalupe Hidalgo establecen derechos para la gente asentada en esos territorios que no se respetaron. La ciudad de Nuevo Laredo era una ciudad mexicana, y la ciudad de Nuevo Laredo se formó con los mexicanos que vivían en Laredo y que no quisieron quedar del lado de los Estados Unidos y se vinieron a lo que es territorio nacional. Con esta geografía, ¿cómo puede hablar de liberar Los Ángeles y California el gobierno de Estados Unidos? ¿Liberarlos de quién? Los mexicanos y mexicanas que están asentados en ese lugar están asentados en lo que ha sido su patria. Dos nombres no engañan. El idioma que más se habla en Los Ángeles es español. No necesitas hablar inglés para estar en Los Ángeles. Es parte de Estados Unidos. Sí, el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a instrumentar las medidas que considere migratorias convenientes, pero no tiene derecho a violentar la dignidad de las personas migrantes. No tiene derecho a separar las familias. No tiene derecho a someterlos al sufrimiento, a la persecución, al acoso. No tiene derecho a violar la ley que el propio gobierno de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos se dio. La mentira nuestra de cada día. Hay un chorro de mentiras todos los días, pero de entre toda esa multitud, ese océano de mentiras, elegimos esta para planteárselo a quien está en la gustada sección de la mentira. Es falso que María Sorté, la actriz María Sorté, que es madre del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, esté desaparecida desde hace algunos días. Se publicaron en redes sociodigitales mensajes de algunos youtubers y algunos otros activistas de esa red sociodigital, una nota falsa de que habría desaparecido María Sorté, la mamá de Omar García Harfuch. Sobre este tema le preguntaron al secretario de Seguridad en la mañanera del pueblo y esto respondió. Fue falso, en algún momento lo subieron a las redes sociales, mi mamá no contestó nada. Cuando subió un poco más, ella emitió un tuit nada más, pero es totalmente falso, pues estaba en su casa y sus nietos, normal. Pues no, la mentira nuestra de cada día. El acento. Vamos con más información en esta recta final de El Acento, tu punto de referencia. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentó una nota de protesta a la Embajada de México por la incursión no autorizada en territorio de guatemalteco de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Chiapas. El gobierno de Guatemala recuerda que esta incursión ocurrió el domingo pasado en la región fronteriza de La Mesilla, en el departamento de Huehuetenango, y quedó grabada en varios videos que circularon en redes sociodigitales. Esta nota de protesta hace un llamado también a las autoridades mexicanas a investigar este grave incidente con el fin de mantener la seguridad y el respeto recíproco en las zonas fronterizas con apego al derecho internacional. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum habló en la mañana en Palacio Nacional y dijo: los policías que hayan cruzado eventualmente la frontera con Guatemala tienen que ser sancionados. Escuchemos. Hemos pedido, y creo que de manera responsable en coordinación con el gobernador, no debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados. Y el canciller está en comunicación con el gobierno de Guatemala
pues para en todo caso hacer como debe de ser, que ya existe, pero reforzar pues un grupo de seguridad que nos ayude a tener coordinación de un lado y del otro lado de la frontera. Entonces esta es nuestra posición, más allá de las escenas que se vieron en algunos videos el día de ayer, pero cada quien debe trabajar en su propio territorio y establecer las formas de coordinación, y si hay pues alguna denuncia particular, pues que se vean a este nivel de coordinación de seguridad entre los dos países. Ahí pues lo que dijo la presidenta Sheinbaum sobre este incidente en la frontera entre México y Guatemala. Por cierto que la presidenta también habló sobre las acciones de su gobierno para combatir el robo de combustible. Dijo que se ha dado un seguimiento puntual a la llamada trazabilidad del combustible, es decir, se hace un seguimiento, se mantiene por la vigilancia desde que llega al país el combustible que se importa hasta la distribución en las empresas o en las gasolineras. Escuchemos. Son dos líneas que estamos desarrollando, que lo he comentado aquí. Una tiene que ver con la parte penal y las investigaciones de quien introduce combustible a nuestro país de manera ilegal. Y otra muy importante es la prevención. Y entonces estamos ya con una plataforma que ya existe, porque no había le llaman trazabilidad, digamos, del litro de combustible que entra en la aduana, a qué gasolinera llega. Entonces hay permisos de importación, aparte del permiso de importación que tiene Pemex. Después se lo venden a comercializadoras. Después de las comercializadoras se les vende lugares de almacenamiento que no necesariamente es el mismo, o a empresas de manera directa o a estaciones de servicio. Entonces ya tenemos una plataforma que nos permite conocer del importador a qué estación de servicio llega. Y al mismo tiempo, pues toda la investigación que tiene que ver con los delitos. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el robo de combustible. Y de Palacio Nacional nos vamos a el antiguo Palacio del Ayuntamiento, que es la sede del gobierno de Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que mayo ha sido el mes con menos homicidios dolosos desde 2006. Guadalupe Franco, tú tienes todos los detalles. Buenas tardes, cuéntanos. Así es, Alberto, muy buenas tardes, un saludo a todo nuestro auditorio de Imer Noticias. Pues al presentar el informe mensual de seguridad de esta mañana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que mayo fue el mes con menos homicidios dolosos registrados en los últimos 19 años, al reportarse una baja del 33% respecto a 2024. En conferencia de prensa, Clara Brugada dijo que pese al homicidio de sus colaboradores Jimena Guzmán y José Muñoz, en mayo continuaron los esfuerzos para combatir los delitos de alto impacto, rubro en el que se reportó una baja del 62.5%. Esto al resaltar que nada desviará el objetivo de su gobierno para combatir la inseguridad y la impunidad en la capital del país. Así lo dijo. Que a pesar de este suceso, la ciudad viene bajando en su incidencia delictiva todos los días. Tengan la certeza que nada nos va a desviar del objetivo de hacer más segura la Ciudad de México, de estar del lado de las víctimas, de hacer valer los derechos de todas y de todos y de luchar contra la impunidad. Asimismo, la jefa de gobierno refrendó el compromiso de su administración para dar con los responsables del homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, caso en el que dijo continúan las investigaciones, por lo que reiteró que en este ni en ningún otro caso habrá impunidad. Vamos a escucharla nuevamente. Lo que sucedió a nuestros compañeros Jimena y Pepe fue una tragedia. Se está investigando y estoy segura, como en la mayoría de los casos, que se va a detener a los culpables y que no habrá impunidad. Y que las investigaciones siguen y siguen todos los días y no se va a detener. Este lamentable evento, no define todos los esfuerzos desplegados para combatir la inseguridad de la Ciudad de México. Asimismo, la jefa de gobierno destacó que durante mayo el robo de vehículos con violencia también bajó 21% respecto a 2024, mientras que el robo en el transporte público también registró una reducción del 32%. Además, se registró una disminución del 46.2% en el número de feminicidios con respecto a 2025, mientras que las detenciones y judicializaciones de casos reportó un alza del 33%, destacó la fiscal de justicia Berta Alcalde, así lo dijo.
Podemos ver también del periodo del 1 de enero al 31 de mayo que en 2024 tenemos registrados 26 feminicidios. Esto disminuyó en un 46.2% en 2025 con 14 feminicidios reportados y no obstante la disminución de casos en feminicidios hemos aumentado el número de detenciones y judicializaciones de feminicidas. Tenemos 39 casos de detenciones y judicializaciones en 2024 y aumentamos a 52 en 2025. No obstante, la Ciudad de México reportó un aumento del 6.7% en las lesiones por arma de fuego. Sin embargo, la letalidad por este delito ha disminuido, aclaró el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. Alberto Auditorio, el reporte que les tengo esta tarde. Muchas gracias, Guadalupe Franco. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Seguimos con información de Ciudad de México. Tras el desalojo del foro Alicia en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital, donde estuvieron presentes, no participaron, estuvieron ahí en acompañamiento a la policía de Ciudad de México, la Guardia Nacional y elementos del Ejército solamente estuvieron ahí presentes, no participaron en el desalojo. Bueno, después de esto, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, en la Mañanera del Pueblo, informó que se hizo una modificación en los protocolos de actuación. Lo que sucedió en ese entonces es que se coordinan, también tiene el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, ahí participa personal de la primera zona militar, personal de la Guardia Nacional, que está destacamentado en la Ciudad de México, y establecieron que iban a hacer algunos recorridos, patrullajes, entonces, pero esa era la misión. Entonces llegan ahí a este auditorio y bueno, ingresa la policía y nos coordinamos con el gobierno de la Ciudad de México que en lo sucesivo lo que se tiene que hacer primero es cumplir exactamente la misión por la cual fue establecida en las reuniones de gabinete de seguridad. Después, el personal militar del ejército ya no va a participar en este tipo de actividades. Para eso está la Guardia Nacional, forma parte de este gran proyecto en materia de seguridad pública. Entonces, eso es lo que va a hacer. Patrullajes, cuando haya necesidad de actuar en algún tipo de cateo, desalojos, etcétera, únicamente será con autorización o por disposición de la autoridad judicial correspondiente. Es lo que se va a hacer. También el ejército en su momento, bueno, en áreas serranas, áreas rurales, ahí sí podrá participar, pero siempre en absoluta coordinación con las autoridades civiles. En tanto, el Foro Alicia ha informado que desde este martes iniciaron la devolución del pago de boletos para el público que no pudo ingresar al concierto cancelado tras el operativo del 30 de mayo y señala más bien que desde este operativo han cancelado 7 eventos por una campaña amarillista difundida por canales privados de televisión, medios de comunicación impresos y pues ahí los medios comerciales en contra del Foro Alicia. Ya para despedirnos le comento que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México activó alerta amarilla por vientos fuertes en las alcaldías Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. Está vigente la alerta hasta las 10 de la noche de hoy. Y de última hora le comento que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ofrecido una disculpa al gobierno de Guatemala por los hechos ocurridos el pasado 8 de junio, donde hubo una incursión no autorizada por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Chiapas. La Cancillería mexicana envió una nota diplomática al gobierno de Guatemala donde expresa disculpas por lo que ocurrió en el puerto fronterizo Cuauhtémoc La Mesilla y reitera el compromiso con la defensa de la soberanía territorial y el derecho internacional para fortalecer los mecanismos de cooperación e incrementar la seguridad fronteriza. Y le comento además que el buque escuela Cuauhtémoc ya está en reparación en Brooklyn. Hay un seguro por $24 millones que va a cubrir los gastos de la reparación y también las indemnizaciones para las familias de los 2 cadetes de la Secretaría de Marina que fallecieron, según el secretario de Marina, Raimundo Morales. El buque escuela Cuauhtémoc ya se trasladó al astillero para revisar el casco, el sistema de gobierno y el sistema de propulsión. Con eso se van a determinar si hubo falla de máquinas, si fue otro tipo de cosas. Y sigue la investigación por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Ministerio Público Militar y la Agencia del Transporte. El buque está asegurado por una cantidad aproximada de $24 millones. Se van a pagar todas las reparaciones, se van a cubrir las indemnizaciones a los deudos de los fallecidos y lo que resulte.
Ahora sí, ya nos vamos. A las 6, Gustavo Ramírez en SPR Informa, tu punto de referencia. Mañana a las 7, Adriana Estela Flores con Entre Líneas, tu punto de referencia. Yo la espero mañana a la 1 de la tarde en punto para tener más información de lo que haya ocurrido hasta ese momento. Nos despedimos con el enorme Óscar Chávez y esta no menos grande, enorme canción que se llama Hasta Siempre. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte. Imer Noticias presentó El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.